para la importancia económica que han adquirido este tipo de compuestos y este tipo, digamos, de materiales que se encuentran, pues, a nivel de columna estratigráfica, pues, debido a esa importancia que han adquirido a nivel mundial, se han llegado a presentar, de cierta manera, muchas problemáticas asociadas a todas las actividades inherentes a este tipo. Yo necesito, consciente, no me gusta hablar dando la espalda. Y tampoco. Marcador. Entonces, han generado todas las actividades asociadas a los procesos de obtención de este producto, pues han llegado a generar una gran cantidad de problemáticas desde el punto de vista de la contaminación, y no solamente con relación a la contaminación del suelo, sino a otros sistemas, agua, fauna, flora y hasta el aire por los constantes procesos de volatilización que se generan a partir de un derrame de hidrocarburos. Entonces, ¿de dónde provienen ellos? Ellos provienen generalmente o qué son, o digamos, de dónde se originan, a partir de combustibles fósiles. Y obviamente ustedes saben la importancia que ha tenido estos combustibles fósiles en la generación de diferentes formas de energía. Por ejemplo, todo el combustible para generar los encendidos de motores, las calefacciones, etcétera, etcétera, son utilizados para este tipo de actividades. Y se consideran de cierta manera materiales, voy a decirlo, orgánicos, aunque no son netamente orgánicos, porque ellos han sufrido durante millones de años la acumulación que han tenido por allá al interior de la Tierra, han sufrido un proceso que se llama de petrificación. Entonces esa acumulación es la que ha llegado a generar la posibilidad de que nosotros, algunos países más que otros, pues, puedan contener petróleo por allá en regiones estratigráficas profundas. Lo que les decía al principio, la importancia económica que han adquirido ha generado la posibilidad de que la necesidad, de que se extraigan, ¿sí? Y en ese proceso de extracción se genera una gran cantidad de actividades, y todas esas actividades pueden llegar a generar diferentes procesos de contaminación. De cierta manera, lo más común que puede llegar a generar procesos de contaminación son los derrames accidentales que se dan, ¿sí? Pero yo creo que yo en clase anteriores les decía, no hay tanta accidentalidad porque todo hay cierta contaminación. Como ya les decía, se originan a partir de los combustibles fósiles. ¿Cuáles son esos combustibles fósiles? Son tres principalmente: gas natural, el petróleo y el carbón. A partir de eso, o a partir de la refinación de todos esos materiales, pues se llegan a generar otras grandes cantidades de hidrocarburos que vamos a ver más adelante. De la principal, digamos, ¿qué es lo que más se usa dentro de esos hidrocarburos? Principalmente ¿sí? que se derivan del proceso de refinación del petróleo, que es lo que obviamente más se explota y más se genera actividades dentro de los hidrocarburos. También existe algo que se llama los derivados de los hidrocarburos, o sea que no provienen de forma directa como estos, que aunque se refinen, aunque se procesen, siguen siendo sustancias que solamente contienen carbono y hidrógeno, átomos de carbono y hidrógeno. Los derivados, en su proceso de industrialización, les adicionan, a partir de átomos de carbono y hidrógeno, les adicionan otros átomos, ¿sí?, que llegan a generar otros grupos funcionales. En el caso, entonces, puede llegar a generar este otro tipo de productos, pero tienen las mismas condiciones muchas veces en cuanto a toxicidad, muy similares a las que tienen los hidrocarburos. ¿Qué son los hidrocarburos? Bueno, ya se los decía, son sustancias conformadas por compuestos que tienen diferente solubilidad, diferente volatilidad. Hay algunos compuestos hidrocarburos que tienen una alta volatilidad hacia la atmósfera, y entonces pueden llegar a generar procesos de contaminación atmosférica, ¿sí? Como ya les decía, son formados por átomos de carbono y hidrógeno, compuestos orgánicos, ¿sí? Pero ¿qué pasa con esa condición de ser orgánicos?
Ustedes saben que cuando nosotros hablamos de materiales orgánicos, muchas veces decimos que los materiales orgánicos son fácilmente degradables. En el caso de los hidrocarburos, no podemos decir lo mismo. Dependiendo de la estructura química que se genere a partir del proceso de obtención o de refinación, pueden ser susceptibles o no susceptibles a ser eliminados por transformación. Depende de su estructura química. Por ejemplo, en el caso de los hidrocarburos aromáticos, que son los que tienden a ser más tóxicos, su estabilidad es bastante alta, o sea que su proceso de eliminación del suelo es bastante difícil, ¿sí? Como ya les decía ahorita, les hablaba del petróleo, estado líquido, del carbón, estado sólido, y del gaseoso, el gas natural. Esa foto la quise traer ahorita, pues, leyendo y actualizando como cositas en la casa. Bueno, por allá, mañana, la casa. En Colombia se han reportado, en los últimos 5 años, se han reportado algo así como 117 accidentes de contaminación, no solamente del suelo, sino también principalmente de contenido. Eso es en la García Meta. Ustedes saben que allá se genera el proceso de explotación de algunos pozos, y entonces algunas comunidades han reportado, y es como una demanda que ellos colocaron contra la empresa, que enviaron una demanda, algo así como algo al Ministerio del Ambiente, porque ellos en las investigaciones que se han hecho de diferentes universidades, ellos han encontrado que las explotaciones que se han hecho ya han contaminado algo así como 26, creo que lo dicen, 26 pozos de agua, ¿sí? Y en la García Meta, sí, en una zona rural de García Meta, ellos lo que están tratando es de generar algunas actividades, estrategias, para que definitivamente los procesos de contaminación no se den. Entonces, esa es una de las fotos, digamos que esa es la menos como que donde se nota menos el daño, pero principalmente las fotos están asociadas a cuerpos de agua. Cuando nosotros hablamos de hidrocarburos, les voy a hablar en primera instancia de lo que son las generalidades de los hidrocarburos, y luego ya entramos al tema de cómo se comportan ellos con relación a cuando son depositados en el suelo. Cuando hablamos de hidrocarburos, nosotros podemos hablar de tipos de hidrocarburos y algunas clasificaciones o clases de hidrocarburos. En el caso de los tipos de hidrocarburos, nosotros podemos hablar de dos cositas: asociándolo el tipo a la estructura química, o sea que se dan tipos de hidrocarburos dependiendo de la estructura química que tenga el compuesto, ¿sí? Y de acuerdo a esa estructura química, ellos pueden llegar a tener diferentes enlaces. Y entonces, de acuerdo al tipo de enlace que tengan, también se pueden llegar a generar otros tipos de hidrocarburos. Entonces, de acuerdo a la estructura química, entonces tenemos los lineales, y si me voy para allá, tenemos los lineales, ¿cierto? Los ramificados, ¿sí? Tenemos los lineales, en este caso, ¿cierto? Los lineales, o sea, tienen toda la molécula en una forma lineal, o tenemos los ramificados, ¿sí? El hecho de que sea lineal lo hace mucho más simple, mucho más sencillo, como les digo, mucho más fácil, digamos, de degradar o de componer. A medida que él va sufriendo procesos de ramificación o se va convirtiendo en otro tipo de hidrocarburos, pues entonces se va dificultando la capacidad que tienen ellos de ser degradados. Y en el caso de los cíclicos, vuelva ya por favor, en el caso de los cíclicos, aquí tenemos los cíclicos. Pero los cíclicos, ¿qué son? Cuando la molécula, ¿sí?, puede llegar a generar un ciclo completo y se puede cerrar, ¿sí?, la molécula, pero sin generar ningún tipo de daño. Entonces están los lineales, ramificados, y los cíclicos como los tenemos aquí.
Dependiendo del enlace, si ustedes se dieron cuenta, están los alcanos. Pasen por favor otra vez allá. Aquí están los alcanos, los alcanos que tienen un solo enlace. ¿Sí? Están los alquenos que tienen un doble enlace. Y están los alquinos que son los que tienen un enlace triple. ¿Sí? Estos son más que todos los tipos de hidrocarburos que nosotros podemos conocer. Pero de eso se deriva una clasificación atrás, que es esta. Entonces nosotros, de acuerdo a, digamos, la clasificación de hidrocarburos, ellos están mezclados. Podemos tener hidrocarburos saturados, los insaturados, los alifáticos, y dentro de los alifáticos nosotros tenemos los cíclicos, alicíclicos, los acíclicos. ¿Sí? Y los cíclicos son cerrados, pero que no tienen anillos, deben ser, o sea que no son aromáticos. Y los hidrocarburos aromáticos. ¿Por qué ellos, aunque sean cerrados, estos son cíclicos, pero y ellos son cerrados? ¿Por qué no están acá? Porque estos tienen un anillo de benceno que los hace mucho más, digamos, los convierte en una molécula mucho más compleja. ¿Sí? Y al volverlo una molécula más compleja, pues obviamente van a presentar una condición especial de acuerdo a la densidad que tenga el anillo, y de acuerdo a esa densidad, así va a ser su dificultad de ser degradada. Dentro de todos los hidrocarburos, estos son los más tóxicos y los que pueden llegar a generar mayores peligros en el ambiente. ¿Sí? Entonces tenemos los saturados, vuelvo, que son como los alcanos, los insaturados, que pueden ser alquenos y alquinos, los alifáticos, ¿sí? Y los alifáticos piden que pase a la siguiente. Los alifáticos pueden ser, acá dice alifático, los alifáticos pueden ser todos estos y estos de acá. Existen acíclicos y alicíclicos. ¿Sí? Y dentro de los cíclicos existen los alifáticos cíclicos y los aromáticos, que esos aromáticos son los que le comentaban que definitivamente tienden a tener el anillo de benceno, y generalmente en mínimo 3 de las paredes de la molécula llegan a tener un doble enlace. Esa es la clasificación, devuélvete por favor, Pérez, que se da de los hidrocarburos saturados, insaturados, alifáticos, y dentro de los hidrocarburos aromáticos, miren que nosotros tenemos aquí todos los derivados del benceno, el xileno, naftaleno. Cuando ustedes escuchan hablar, por ejemplo, del PETEX, la gasolina que tiene benceno, etileno, tolueno y xileno. Todos esos 4 componentes de la gasolina están considerados dentro de los hidrocarburos aromáticos, que quiere decir que son altamente tóxicos. Siguiente. Otras características de los hidrocarburos. Ya les decía que son compuestos orgánicos formados por átomos de carbono y hidrógeno, ¿sí? Pero también pueden ser adicionados con otros grupos funcionales. Como ya les decía, suele ser fácil o difícilmente de qué depende el cambio degradable del tipo de molécula o estructura química que tenga el hidrocarburo. Son hidrofóbicos. ¿Qué quiere decir hidrofóbicos? Que no les gusta el agua. ¿Sí? Son totalmente insolubles en agua, y como son insolubles en agua, entonces se les llama lipofílicos, o sea, que son solubles en solventes orgánicos. Otras características es con relación al proceso de combustión que se da. ¿Por qué? Porque dependiendo del tipo de combustión, así puede llegar a ser, puede llegar a ser el tipo de afectación que se puede llegar a generar a partir de la transformación del hidrocarburo. Entonces, por ejemplo, una combustión completa que produce agua y CO2, ¿sí? Libera más energía y se dice que genera una llama azul. Por ejemplo, cuando el metano se transforma, nosotros transformamos el metano, y el metano, cuando se transforma, ¿qué produce? CO2 y agua, ¿sí? Es una combustión completa que llega a generar unos, digamos, productos tóxicos. Sin embargo, cuando se da una combustión incompleta,
Por ejemplo, cuando nosotros encendemos una vela, ¿sí? Allí se está dando una combustión incompleta. ¿Qué pasa cuando hay una combustión incompleta? Es que no hay suficiente oxígeno. Y al no haber suficiente oxígeno, entonces no se puede formar CO2 y se forma es monóxido de carbono. O sea, cuando el metano se transforma, digamos, a medias, lo que se genera no es CO2, sino monóxido de carbono. Por ejemplo, cuando nosotros encendemos el motor, ¿sí? De un carro. Es menos energética, no produce la misma cantidad de energía, libera o genera un poquito menos de calor y la llama es totalmente diferente el color porque es una llama que generalmente es amarilla o naranja. Generalmente lo que esto produce son compuestos que en su mayoría pueden llegar a ser tóxicos. Se emite una gran cantidad de monóxido de carbono y se genera una gran cantidad de hollín y ese hollín puede llegar a tener componentes que en su mayoría son tóxicos. Y otra característica es que ellos impiden el intercambio gaseoso con la atmósfera por su densidad. ¿Sí? Teniendo en cuenta esa alta densidad, ellos llegan a generar un proceso de taponamiento que vamos a ver de los poros, que vamos a ver más adelante, y genera una alteración en las propiedades físicas, químicas y biológicas del suelo, y eso impide entonces que se dé el intercambio gaseoso. Yo les decía ahorita que la degradación, el hecho de que sea un compuesto orgánico no quiere decir que su proceso degradativo sea similar para todos los tipos de hidrocarburos. Entonces resulta que existen unos factores que cumplen un papel muy importante en la capacidad que tenga ese hidrocarburo de degradarse, ¿sí? Y son los que están allá. ¿Cuáles son esos factores? Estructura química, condiciones ambientales, algunas, ¿sí? Concentración del hidrocarburo y el tipo de microorganismo que se encuentra dentro del suelo cuando se da el proceso de derrame y el que se forma también cuando se da el tipo de este derrame de hidrocarburo dentro del suelo. Sí, la voy, ya le digo. En el caso de la estructura química, ya yo les decía, miren, los alcanos que son lineales son digamos, son los que menos se demoran en el suelo porque son los que se degradan más fácilmente. Son los de cadena simple, de enlace simple, generalmente se degradan más fácilmente, por ejemplo, que los ramificados o los alicíclicos. Pero si esos ramificados o alicíclicos yo los comparo con los aromáticos, estos son más fáciles de degradar que los aromáticos. En conclusión, los hidrocarburos aromáticos son los que tienen mayor, tienen menor capacidad de ser degradados. En cuanto a condiciones ambientales, el oxígeno, ¿cierto? ¿Qué genera la presencia de oxígeno? Condiciones aerobias. El oxígeno es un componente súper importante en los procesos de degradación de la materia orgánica. Entonces yo tengo biomasa, tengo necromasa y tengo humo. Para que se dé ese proceso de descomposición, aquí estoy hablando del suelo, pero para que se dé ese proceso de descomposición de biomasa, necromasa, humo, que es la materia orgánica, yo necesito que haya presencia de ¿qué? De agua, pero también presencia de oxígeno. Si no hay oxígeno, porque hay exceso de agua, el proceso se da incompleto. Y entonces el proceso solamente se puede dar hasta ahí. Y aquí se pueden llegar a generar compuestos que obviamente pueden llegar a ser más tóxicos. Lo mismo pasa con relación a los hidrocarburos. Las condiciones aerobias lo que hacen es mejorar, acelerar, acortar el proceso de descomposición. ¿Por qué? Porque en condiciones anaerobias se disminuye el número de bacterias y la diversidad de bacterias, hongos y actinomycetos, que son los organismos principalmente decomponedores de la materia orgánica. Temperatura. Eso lo vieron por allá en Geociencias conmigo. Recuerden que hay una ley en biología que dice que por cada incremento de un grado de temperatura se incrementa 10 veces la decomposición de los residuos orgánicos en el suelo. Y entonces obviamente a mayores temperaturas, y no estoy hablando de temperaturas allá extremas, no, temperaturas normales, 25, 30, 32 grados centígrados, la temperatura a mayores temperaturas
temperatura va a haber una mayor actividad biológica y eso genera mayor velocidad en la degradación de este tipo de compuestos. ¿Sí? Y nutrientes. ¿Cuál es el nutriente? ¿Cuál es el nutriente principal que se requiere o que requieren los microorganismos para ejercer el proceso de descomposición o de degradación de cualquier compuesto? Carbono. ¿Usted qué dice, Roberto? Pienso que es nitrógeno. Nitrógeno. ¿Usted qué dice, Camila? La mira Roberto será. Carbono. A ver, Juan. Nitrógeno. ¿Qué me dice Betsy? Respóndame siquiera una sola vez. Está tan fácil la respuesta a dar. Mariana. Carolina. Carbono. Por acá. A ver, Álvaro. Nitrógeno. Generalmente, la fuente para trabajar esto es el nitrógeno. El nitrógeno es el elemento esencial que necesitan estos microorganismos, principalmente estos, que son los microorganismos que generalmente recomponen los hidrocarburos. Hongos, muy poco. Actinomycetus, sí que menos. La cantidad de hidrocarburos en el suelo se da un incremento de la materia orgánica. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Que se disminuye la diversidad de organismos, pero se incrementa la cantidad de bacterias en el suelo. ¿Y bacterias como cuáles? Las pseudomonas, acromobacter, que son las encargadas realmente de degradar, o que tienen la capacidad de degradar los hidrocarburos del suelo. ¿Sí? No es solamente el nitrógeno, es el principal, pero también puede necesitar, por ejemplo, el fósforo, que es otro elemento principal. ¿Por qué no el carbono? Porque es que las moléculas de carbono no es el elemento. Además que el nitrógeno es el principal elemento que se deriva después de la descomposición de la materia orgánica. La concentración, por sabido se cae a altas concentraciones, puede inhibir la degradación del suelo, la degradación del hidrocarburo y el tipo de microorganismos. ¿Sí? Hay microorganismos que tienen una alta capacidad, como en el caso, por ejemplo, de las bacterias, ¿sí? Y algunos hongos pueden llegar a disminuir. Sin embargo, hay muchos tipos de hongos que no tienen esa capacidad de degradar hidrocarburos. Algunos sí. Por ejemplo, en el caso del aspergillus, puede llegar a generar procesos degradativos del hidrocarburo. ¿Me voy a repetir la condición de temperatura? La temperatura. A mayor temperatura, mayor velocidad de la reacción. ¿Sí? Si yo tengo bajas temperaturas, recuérdate por allá en Caliente, cuando hablamos de Yarumal, ¿qué pasa allá en Yarumal? Como hay bajas temperaturas, la tasa de descomposición es muy baja y la tasa de acumulación es muy alta. ¿Por qué se acumula? Porque la descomposición es muy mínima. ¿Y por qué es mínima? Por las bajas temperaturas. A medida que hay mayores temperaturas, incrementa la actividad biótica. Y si incrementa la actividad biótica, quiere decir que tienen mayor capacidad de degradar el hidrocarburo. ¿Sí? Entonces, hablando de las generalidades, bueno, hasta ahí les puedo comentar acerca de las generalidades. Vamos a hablar entonces de la contaminación de los hidrocarburos, ¿sí? Sobre las propiedades físicas, químicas y biológicas de los cuerpos, ¿sí? Adelante. Yo tengo aquí las físicas y aquí las químicas, pero dentro de las químicas hay algunas propiedades biológicas ahí inmersas, ¿sí? Entonces, ¿qué características tiene un hidrocarburo? Es un material, por ejemplo, cuando se genera un derrame de petróleo. ¿Cómo es el petróleo? Es denso, ¿sí? Es un material totalmente viscoso, perdón, es de color negro. Y cuando él cae sobre el suelo, obviamente se va a generar una condición de sellamiento. ¿Por qué? Porque por lo denso que es el hidrocarburo, tiene muy poca capacidad de movilidad dentro del suelo. Entonces su proceso de contaminación
se da en superficie. ¿Qué pasa con el hidrocarburo? El hidrocarburo lentamente empieza a generar un llenado de ¿qué? De los poros del suelo. Y entonces se da un proceso de expansión. Y en ese proceso de expansión está el poro, vamos a decir, está la arcilla o está el material arcilloso dentro del suelo y adicionalmente llega, entre comillas, un material orgánico. ¿Qué pasa con esa condición? El poro se expande, se rellena de hidrocarburo y el hidrocarburo, que es un material orgánico, adicionalmente entonces ayuda a ¿qué? Ayuda a que se incremente la capacidad. Voy a empezar el desorden para hacer como se incremente la capacidad de retención del suelo, por lo menos en los primeros 20 centímetros. Como hay una gran cantidad de agua, ¿sí? Y como hay un, digamos, de cierta manera, yo no lo voy a decir sellamiento porque ustedes son muy literales. Digamos, como hay un llenado de los poros, se puede llegar a generar una afectación de la condición de porosidad del suelo. Los poros entonces se van a rellenar y van quedando unos poros muy pequeñitos dentro de los poros más grandes, y entonces se da un incremento en la microporosidad del suelo, llegando a generar procesos de, ¿cómo decirlo para que ustedes no vayan a hablar de compactación? La cohesión incrementa en densidad aparente y ahí pasa todo lo contrario, la densidad aparente disminuye. Digamos que como es un material orgánico, se da un relleno del poro, el material orgánico obviamente es muy liviano y por eso, aunque los poros estén rellenos del material orgánico que es el hidrocarburo, obviamente eso va a llegar a generar, no va a llegar a generar cohesión ni tampoco compactación, porque los valores de densidad aparente generalmente permanecen iguales o en algunos casos pueden llegar a disminuir. ¿Sí? Entonces, aumento en la capacidad de retención, deterioro de la estructura, ¿por qué? Porque hay taponamiento de poros, ¿sí? Relleno de poros, y eso me va a alterar la condición de porosidad, incrementándose la microporosidad en el suelo. Como aumenta la capacidad de retención, ¿eso qué quiere decir? Incrementa la presencia de agua dentro del suelo. Y si incrementa la presencia de agua dentro del suelo, pues entonces altera el potencial hídrico. Estimen, ¿qué es potencial hídrico? Elisa, ¿qué es potencial hídrico? Lo expliqué en la clase de salinidad. Camilo, quítese la gorra. Quítese la gorra, por favor. Israel, ya lo encontraste. David, ¿qué es potencial hídrico? Saturación de agua. No. Que va donde hay más agua, menos agua. ¿Cuánta capacidad tiene el agua de ¿De qué? De lo que dice Belce, pero no se atreve. ¿De qué? movilidad? Pero sí, es la capacidad que tiene el agua de generar un movimiento de un punto a este punto, o de este punto a este punto, de este punto a este punto. ¿Bien? ¿Por qué se altera el potencial hídrico? Porque generalmente esto se vuelve condiciones saturadas y entonces el potencial mático y el potencial osmótico dejan de funcionar y queda entonces el potencial gravitacional y el potencial posicional ahí. ¿Sí? En donde la molécula de agua tiene la misma presión, muévase para donde se mueve. ¿Sí? Obviamente, todo eso afecta las condiciones productivas del suelo. Como el contaminante o el hidrocarburo se queda principalmente en los primeros centímetros del suelo, va a haber un proceso degradativo del horizonte superficial. Dejémoslo ahí, ¿cierto? No se lo voy a decir, sino que cuando les explique ya me voy a devolver una degradación del horizonte superficial desde el punto de vista de sus propiedades físicas, pero no desde el punto de vista de sus propiedades químicas.
Altera textura. Sí, altera textura. ¿Por qué crees que altera textura, Robert? ¿Por qué altera textura? Mira lo que dice aquí. Se puede llegar a alterar. Recuerden que yo siempre le digo que la textura es una característica del suelo que no cambia por lo menos en una generación humana. Incrementaba una cosa, a veces incrementaban las porciones, pero porque se incrementan esas Bueno, ya lo vamos a ver. Y altera también densidad del suelo porque puede llegar a generar disminución de la densidad. En el caso de propiedades químicas y biológicas, como es un compuesto orgánico, ¿sí? Lo que llega y ese compuesto orgánico puede llegar a sufrir procesos de degradación con aquellos microorganismos que el mismo hidrocarburo permite que lleguen al suelo. Entonces esas bacterias descomponen ese material orgánico y se puede llegar a generar un incremento del 70 hasta del 75% del carbono orgánico del suelo. ¿Sí? ¿Eso es favorable? Sí, pero hasta un determinado punto. Porque recuerden que si la materia orgánica o el carbono orgánico es altamente o excesivo en el suelo, puede llegar a generar acidez. ¿Sí? Miren lo que dice acá. Se tiende a generar procesos de disminución. Principalmente, ¿por qué? Porque ya les decía que estos no son compuestos netamente orgánicos, sino petrogénicos. Y entonces, esa combinación de materiales orgánicos, petrogénicos en incremento y en aumento pueden llegar a generar disminución del pH. Adicionalmente, dentro de las propiedades químicas alteradas es la capacidad de intercambio catiónico. ¿Por qué? Porque existe una pérdida de bases, principalmente del magnesio y del potasio. Se pierde y al perderse esas bases, eso tiende a disminuir capacidad de intercambio catiónico y obviamente detrimento de la condición o valor de pH dentro del suelo. Adicionalmente, como hay una alta descomposición de los materiales orgánicos, uno de los subproductos que se genera al haber tanto material orgánico son los ácidos orgánicos, y esos ácidos orgánicos generan una ayuda para que el pH tienda a disminuir dentro del suelo. Otras afectaciones desde el punto de vista de elementos: aumento en el contenido de manganeso y de hierro. ¿Sí? Ojo, esto puede ser benéfico. ¿Por qué? Porque si esto se da, el aumento del fósforo disponible, ¿sí?, dentro del suelo puede llegar a generar el fosfato de hierro. Y el fosfato de hierro es altamente disponible dentro del suelo. Otras condiciones desde el punto de vista de propiedades del suelo: disminución de la conductividad eléctrica. Melissa, ¿qué es la conductividad eléctrica? La capacidad de... La capacidad que tiene de agregar. Perdón, María Camila, ¿qué es conductividad eléctrica? Camilo, ¿qué es? Jesús, ¿qué es? Israel. Que eso es un indicador para medir la serenidad del suelo. Lo dice, allá arriba. La disminución de la conductividad eléctrica. ¿Qué es la conductividad eléctrica? Uno de los parámetros que se utiliza para medir la salinidad del suelo. Recuerden que ese parámetro, cuando es mayor a 4, estamos en presencia de suelo salino, independientemente del no, los suelos sólidos no tienen conductividad eléctrica mayor a 4. Entonces, esa conductividad eléctrica puede llegarse a disminuir. ¿Por qué razón? Allá lo dice, porque los hidrocarburos pueden contener restos de compuestos salinos. Se puede llegar a generar presencias de ¿qué? De compuestos se puede llegar a tener compuestos salinos, por ejemplo, como los carbonatos, como nitratos, que también son compuestos que se pueden
pueden llegar a tener o a formar a partir de la degradación de los hidrocarburos, ¿sí? O en su proceso de refinación o proceso de purificación también se pueden llegar a generar esas condiciones de compuestos salinos. Se puede llegar a dar dependiendo, o esto solamente dependiendo del tipo de hidrocarburo, se puede llegar a generar un incremento en el aluminio. Entonces yo también puedo decir que aquella disminución del pH que me dijo una profe en la diapositiva pasada puede ser también relacionado con la posibilidad de que el aluminio intercambiable se aumente dentro de la solución, ¿sí? Y no solamente el aluminio, el hierro, que también genera acidez, o el manganeso, que también genera acidez, ¿sí? Y si está en condición intercambiable, pues con mucha mayor razón. Como hay una llegada de materiales orgánicos, obviamente hay una alta acumulación de material orgánico en el suelo. Y entonces esos materiales orgánicos no solamente producen otro elemento, sino que principalmente van a producir o van a generar concentración de nitrógeno dentro del suelo, ¿sí? Entonces, se puede llegar a dar mucha concentración de materia orgánica, mucha concentración de nitrógeno. Recuerden que el nitrógeno, para que sea absorbido por las plantas y en su proceso de composición pasa de nitrógeno a nitrato. El nitrato puede llegar, lo que yo les decía, a conformar sales o puede llegar a generar movilidad y una alta movilidad dentro del suelo, generando procesos de contaminación a nivel de su superficie. La presencia de petróleo en el suelo crea condiciones favorables, lo que yo le decía ahorita a Betsy, para que se dé principalmente la proliferación de bacterias. ¿Qué tipo de bacterias? Bacterias que pueden ser aeróbicas, pero también por la condición de incremento en la retención, incremento en la cantidad de agua, también se pueden llegar a generar bacterias de tipo anaeróbico. ¿Qué generan estas anaerobias? No condiciones de oxidación, sino condiciones de de reducción. Y eso obviamente va a generar una pérdida y una baja condición de oxígeno dentro de los poros del suelo. Obviamente también por el sellado que se da de los poros con el hidrocarburo.